Pues muchas gracias. Queridos colegas, queridos estudiantes, entre las muchas cosas que hemos aprendido de los procesos de emancipación de las antiguas colonias hispanoamericanas, hay varias que me gustaría destacar como introducción a estas palabras. La primera es que esos procesos fueron discontinuos, eso lo hemos visto en estos días, y que aunque culminaron con la formación de nuevas repúblicas, la lucha independentista estuvo marcada casi todo el tiempo por la incertidumbre. La independencia de las colonias no parecía entonces, en 1808, 10, 12, una meta muy segura de alcanzar, pues España resistió durante casi 2 décadas y a veces con éxito, como ocurrió en Perú, el empuje de los independentistas en gran parte de América hispana. La misma independencia de las colonias inglesas en Norteamérica no quedó definitivamente sellada hasta la derrota de las tropas británicas en 1812, aun cuando los Estados Unidos habían declarado su independencia en 1776 y proclamado también una constitución en 1787. Podríamos decir lo mismo de la independencia de Haití. El proceso independentista haitiano se confunde generalmente con la revolución que estalló en 1791. Y sin embargo no son la misma cosa, pues los esclavos rebeldes no buscaron la independencia política hasta después de la invasión francesa de 1802. Y por ello, la independencia de Haití tiene lugar tardíamente en relación con el estallido de su revolución. La independencia es del 1 de enero de 1804, 13 años después del estallido revolucionario en Saint-Domingue. Movimientos independentistas como el mexicano y el venezolano, por ejemplo, que arrancan en 1808, 1810, tomaron más de una década en alcanzar sus objetivos. Todo esto lo vimos ayer y antier. El mismo Haití no estuvo seguro de su independencia hasta 1825, fecha en que Francia finalmente aceptó reconocer esa independencia a cambio del pago de una enorme indemnización de 150 millones de francos. Yo pienso que el estudio de estas discontinuidades son un buen motivo para reunirnos aquí en La Coruña y como hemos venido reuniéndonos últimamente en diferentes lugares de Iberoamérica y España en estos últimos 2 años para examinar las semejanzas y diferencias de los procesos de emancipación iberoamericana. Así que yo vengo a conversar con ustedes acerca del proceso más discontinuo de todos, que tal vez es el menos conocido porque ha sido uno de los menos estudiados en su larga duración. Y me refiero al proceso de emancipación de lo que fue la antigua colonia española de Santo Domingo, hoy República Dominicana. Este territorio pasó por 6 transiciones políticas que hoy podemos percibir como procesos autonómicos, uno por lo menos, pero independentistas también, entre 1801 y 1865. Repito, 6 procesos de autonomía e independencia que trajeron consigo también 6 esfuerzos de organización estatal basados en textos constitucionales procedentes de distintas tradiciones políticas. El primero de esos movimientos lo encabezó el general Toussaint Louverture, entonces gobernador de la todavía colonia francesa de Saint-Domingue, quien invadió la parte oriental de la isla, todavía gobernada por autoridades españolas, aunque formalmente cedida a Francia en 1795 en virtud del Tratado de Basilea. Aun cuando Toussaint anexó la parte española de la colonia francesa en enero de 1801, su objetivo geopolítico era consolidar su autonomía política mediante la unificación del territorio insular para hacer frente a la invasión que preparaba Napoleón Bonaparte para revertir los logros de los revolucionarios haitianos y someter nuevamente a los negros de Santo Domingo a la esclavitud. Toussaint gobernó durante 1 año la parte española de Santo Domingo. Durante este periodo dotó a toda la isla de Santo Domingo de una constitución política basada en la Constitución Republicana Francesa de 1795. Esta constitución fue diseñada para regir un territorio colonial, pues Toussaint en ningún momento pretendió otra cosa que no fuese la autonomía política de la colonia francesa que él gobernaba. Y gobernaba a nombre de Francia.
La invasión napoleónica de 1802 terminó en un aparatoso fracaso militar que costó la vida a más de 52.000 soldados franceses de una expedición de 58.000 hombres. Toussaint mismo cayó prisionero, perdió la vida en una cárcel francesa poco tiempo después. A partir de entonces la guerra se recrudeció. Esta fue una verdadera guerra de independencia. Así sí fue la guerra de independencia en este momento. Y en ella perdieron la vida cerca de 150.000 negros y mulatos. Convencidos los antiguos esclavos de que la paz con Francia no sería posible, mientras Napoleón insistiera en restituir la esclavitud, los sucesores de Toussaint, los generales Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, pasaron a cuchillo, esto es un episodio muy conocido, a todos los blancos, respetando solamente la vida de algunos sacerdotes y algunos artesanos, y proclamaron la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. 2 años después, en 1806, promulgaron otra constitución para organizar el Estado de Haití. Los haitianos quedaron tan postrados por causa de la guerra que no pudieron desalojar las escasas tropas francesas que quedaron en control de la parte del este de la isla de Santo Domingo, que quedó bajo el dominio de varios cuerpos militares cuyo número no pasaba de 1.500 hombres. Santo Domingo, antigua colonia española con una población española, quedó entonces convertida en colonia francesa con un gobierno militar francés, mientras que la antigua colonia francesa de Saint-Domingue quedó ahora gobernada por sus antiguos esclavos. El creador del Estado haitiano, Jean-Jacques Dessalines, fue asesinado en 1806 y acto seguido los haitianos se dividieron en 2 unidades políticas rivales. En el sur, los mulatos quedaron en control y crearon una república de Haití, bajo la presidencia del general Alexandre Pétion. En tanto que en el norte, el sucesor negro, porque Pétion era mulato, de Dessalines, Henri Christophe, creó otra república de Haití, que se transformó en Imperio de Haití en 1811. Ya Dessalines se había declarado emperador en 1804, inmediatamente después que tuvo noticia de que Napoleón había sido proclamado emperador. Así que hablando ayer de imperios, de los grandes imperios, yo me estaba riendo un poco con las muelas de atrás, porque yo decía, ¿y estos microimperios cómo los colocamos en el contexto de la discusión de Antonio y de Chema ayer, verdad? Pero en fin, varias constituciones fueron redactadas para servir de marco fundacional y jurídico a estas nuevas entidades políticas. La Constitución Imperial de Dessalines de 1805, la primera Constitución Republicana de 1806, adoptada por Pétion, el Acto Constitucional de Haití, promulgado por Christophe en 1807, y una nueva Constitución real de 1811 que proporcionó fisonomía jurídica al imperio de Haití que regía Henri Christophe. Así que fíjense ustedes, para cada una de estas unidades, los intelectuales de la época están tratando de buscarle un marco jurídico. Al igual que en otras partes de América, pero con mayores variaciones, estos tempranos textos constitucionales republicanos haitianos, además del monárquico, adoptan parcialmente los modelos norteamericano, 1787, y francés de 1795, en tanto que los textos imperiales de Dessalines y Christophe trataron de imitar la constitución del Imperio Napoleónico de 1804. Durante 13 años, cada uno de estos gobiernos trató infructuosamente, de los gobiernos haitianos, de derrocarse uno al otro, y por eso la parte occidental de la isla vivió en un precario balance político durante las 2 primeras décadas del siglo XIX. Este balance se rompió cuando el emperador Christophe se suicidó en octubre de 1820 y su sucesor, y el sucesor de Pétion, que era ya presidente, Jean-Pierre Boyer, que había sido su jefe de la Guardia Republicana, su secretario particular, invadió el norte y unificó a Haití como un estado republicano bajo el dominio de la minoría mulata atrincherada en el sur. La capital de Haití dejó de ser entonces Cabo Haitiano y ahora fue la ciudad de Puerto Príncipe, que también fue llamada en ocasiones Puerto Republicano. Ahora, volvamos a Santo Domingo, al Santo Domingo español, del otro lado de la isla. Allí los franceses, como decíamos, gobernaban la antigua colonia con cuidadosa tolerancia a las costumbres hispánicas desde 1802, aun cuando el régimen era de carácter militar.
Los dominicanos colaboraban con los franceses y los habían ayudado a expulsar las tropas de Toussaint en 1801, porque siendo una población mayoritariamente mulata y blanca, hispánica y católica, no querían ser gobernados por africanos o por sus descendientes. Hay una amplia literatura sobre esto. Así que durante unos 6 años, la sociedad y el gobierno coexistieron pacíficamente en un sistema de mutua conveniencia que se rompió súbitamente cuando llegaron las primeras noticias de la invasión de Napoleón a España y de la caída de Carlos IV y Fernando VII. Las noticias del levantamiento del pueblo madrileño en mayo de 1808 incitaron a varios hacendados dominico-españoles a organizar una conspiración para expulsar a los franceses. Ahorrándonos numerosos detalles, digamos que los conspiradores recibieron la ayuda del gobernador español en Puerto Rico, don Toribio Montes, a quien luego veremos reprimiendo el movimiento de independencia en Quito. Toribio Montes lo envían inmediatamente de Puerto Rico a Quito. Los dominicanos, en fin, organizaron unas milicias que luego de un violento enfrentamiento con las tropas francesas, en el cual perdió la vida el gobernador francés en noviembre de 1809, los criollos dominico-españoles pusieron cerco a la ciudad de Santo Domingo hasta que lograron desalojar las tropas francesas de la isla en julio de 1809. La singularidad de este movimiento es que mientras en otras partes de América los criollos utilizan el motivo de la invasión napoleónica a España para luchar contra el gobierno colonial español, aunque se disfrazaran de juntas profernandistas, en Santo Domingo la lucha se lleva a cabo directamente contra el ejército francés y se hizo para restituir el dominio español en la isla. Se le llamó reconquista a este movimiento independentista, entendida esta independencia como emancipación del dominador francés, tal como trataban de hacer los españoles que libraban entonces su propia guerra de independencia en la península. Así que Santo Domingo volvió a ser colonia española. Primero, de hecho, pues no fue hasta el 20 de julio de 1814, durante las negociaciones del Tratado de Versalles, que Francia retornó formalmente a España, su antigua colonia. El líder de la Reconquista, como se le llamó a la vuelta a esta primera reincorporación a España, murió en 1811, después de haber sido nombrado gobernador colonial, y no logró ver la proclamación de la primera Constitución de Cádiz de 1812. Aquí debo explicar que durante mucho tiempo se ha dicho que la Constitución de Cádiz influyó en las primeras constituciones dominicanas, pero estudios modernos realizados por los historiadores del derecho dominicano Julio Campillo Pérez y Wenceslao Vega han detectado muy pocas influencias de la Constitución de Cádiz en las constituciones dominicanas. De esto hablaremos un poco más adelante. Así que Santo Domingo quedó como colonia española hasta febrero de 1822. Y la paz política apenas si fue alterada por el descubrimiento de varias conspiraciones independentistas, que las hubo tempranas en 1810, en 1812, que fueron muy duramente reprimidas. Igualmente que por una conspiración de negros que querían repetir el ejemplo revolucionario haitiano en 1812. Como dije, estas conspiraciones fueron reprimidas muy duramente para ejemplo y escarmiento de los futuros complotadores. Sin embargo, las conspiraciones independentistas volvieron a reactivarse entre 1820 y 1821. Una de ellas fue fomentada por el mismo presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, que había sustituido a Pétion, como dijimos, y había unificado la parte haitiana de 1821. Una de ellas fue fomentada por el mismo presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, que había sustituido a Pétion, como dijimos, y había unificado la parte haitiana de la isla en 1820. Y deseaba unificar la isla entera, según lo había hecho Toussaint en 1801, en cuya constitución quedó consignado que la isla era una e indivisible. Además, había una serie de razones geopolíticas para inducir a los gobernantes haitianos a la unificación de la isla. Esa primera conspiración proclamó la independencia de la colonia española el 15 de noviembre de 1821, en un poblado fronterizo llamado Dajabón. Uno de los conspiradores llegó hasta proponer la creación de una república dominicana, primera vez que se menciona este nombre. Pero la mayoría de los líderes de este movimiento se inclinaba por la unión política
con Haití. Pero había otra conspiración en la ciudad de Santo Domingo, dirigida por el estamento burocrático y militar que asistía al gobernador español, y que se encontraba este grupo muy disgustado con el gobierno español porque éste no le había concedido los rangos militares ganados durante la Guerra de la Reconquista, y además ya las milicias estaban compuestas por pardos y mulatos, y en la Constitución de Cádiz no se les reconocía plena ciudadanía. En fin, había un estado de resentimiento muy grande entre la burocracia civil y militar de la ciudad de Santo Domingo. Y además la pobreza y el decaimiento de Santo Domingo entre 1809 y 1822 mantenía también los ánimos muy deprimidos y la gente muy desencantada con España. Por eso los dominicanos le llamaron a este periodo el periodo de la España boba, poco así como la patria boba colombiana, ¿verdad? Para entonces, más del 60% de la población había emigrado de la parte española de Santo Domingo para no ser franceses o porque tenían miedo de que los haitianos eventualmente invadieran de nuevo. Ya habían invadido, no lo dije, en 1805 habían cometido un montón de tropelías y eso había producido una emigración tan masiva que según los censos de la época, Santo Domingo perdió más de 2/3 de su población en aquel momento. No había capitales para invertir en negocios, la moneda estaba completamente depreciada, la agricultura muy decaída, no había industrias, el país se desenvolvía únicamente con los recursos que aportaba la exportación de tabaco, de caoba, algún ganado en pie que compraban los haitianos y ocasionalmente algunos plantadores cubanos para alimentar a sus esclavos. Al tener noticias de la primera proclamación de independencia en Dajabón, los burócratas y militares criollos de Santo Domingo se vieron obligados a adelantar el golpe de Estado y lo ejecutaron de manera incruenta al amanecer del 1 de diciembre de 1821. Los dominicanos llaman a este movimiento el de la independencia efímera, porque el régimen que organizó el líder de la revuelta, José Núñez de Cáceres, a quien veremos también luego en Venezuela, que era teniente de gobernador, ese movimiento apenas duró 2 meses. Pero Núñez de Cáceres expulsó al gobernador, a las demás autoridades españolas del país y proclamó la creación del Estado Independiente del Haití español. Envió un delegado a Venezuela para que se entrevistara con Bolívar, obviamente no encontró a Bolívar en Venezuela, y para que le comunicaba que los dominicanos deseaban incorporarse políticamente a la Gran Colombia, como uno de sus Estados miembros. Claro, ya dije, este delegado no logró entrevistarse con Bolívar, que andaba por los Andes en aquel momento, y ese esquema de incorporación a la Gran Colombia tampoco habría cuajado, porque el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, aprovechó el vacío dejado por las autoridades españolas en Santo Domingo e invadió casi inmediatamente la parte oriental de la isla con un ejército de 12.000 hombres para unificarla con Haití, cosa que ocurrió. Además, según algunos historiadores dominicanos, sobre todo Campillo Pérez, Emilio Rodríguez de Morici, Núñez de Cáceres parece que no conocía o no había leído bien la ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, aprobada en la villa de Rosario de Cúcuta en julio de 1821, que establecía que aquella nueva República de Colombia estaba constituida únicamente de los pueblos de Nueva Granada y de Venezuela, en un solo cuerpo de nación y bajo el pacto expreso de su gobierno, que será ahora y siempre popular representativo. O sea que no había espacio para un nuevo Estado, en este caso un Estado insular. Pero bien, para organizar esa nueva entidad política, Núñez de Cáceres redactó y promulgó un acta constitutiva del Estado independiente de la parte española de Haití, que no tuvo en cuenta tampoco la Constitución de Cádiz, que había sido restituida aquí en España en 1820. En cambio, Núñez de Cáceres sí fue influido por la Constitución haitiana de 1816, que sirvió para legitimar el gobierno vitalicio de Alexandre Pétion. Las influencias más palpables son aquellas que tienen que ver con los derechos del hombre, tales como la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la seguridad individual, la inviolabilidad del domicilio, la separación de los poderes del Estado, los deberes del ciudadano, todos estos principios de clara procedencia francesa.
bueno, hay una nota sobre cuáles artículos coinciden con cuáles, pero realmente va calcando una serie de estos artículos. Repito que de la Constitución de Cádiz hay muy poco o casi nada y que la tradición constitucional que se advierte en este caso es la republicana francesa, sobre todo en lo que toca a los derechos y deberes de los ciudadanos, lo cual va a ser una constante en las demás constituciones, como veremos más adelante. Como dato interesante, el artículo 32 del Acta Constitutiva dice que a partir de ese momento quedan, desde luego, cito, abolidas la Constitución de la monarquía española, fíjense bien, no solamente es que no influye, sino que se rechaza totalmente, las leyes, corporaciones y demás establecimientos que de ella dimanan, fuera de todo lo que va salvado y exceptuado en este reglamento provisional, o se salve y exceptúe por lo demás que sea preciso formar en lo sucesivo. Esta acta constitutiva o constitución provisional del efímero Estado independiente de la parte española de Haití no pudo ser aplicada porque los haitianos, como dije hace un momento, unificaron la isla políticamente apenas 2 meses después de haber sido promulgada. A partir de entonces comenzó a regir en la antigua colonia española la Constitución haitiana de 1816, porque ahora ya la parte española forma parte de Haití, se divide en 2 departamentos y se incorpora plenamente a la República de Haití. Esta Constitución haitiana ha sido ampliamente estudiada tanto por tratadistas haitianos como dominicanos por su larga duración y porque estableció las bases formales para la organización de un sistema republicano en Haití y en la República Dominicana posteriormente. Esta Constitución sigue muy de cerca el texto constitucional francés de 1795, que entre otras cosas incluye la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y los Ciudadanos, aunque también contiene ecos de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, como es la adopción de un sistema legislativo bicameral dividido en un Senado y una Cámara de Representantes de las comunas. Con todo, los haitianos introdujeron sus propias innovaciones, entre ellas la institución de la presidencia de la República vitalicia y sostuvieron el principio decretado desde el momento de la creación de Haití de que, cito, ningún blanco, cualquiera que sea su condición, podrá poner pie en territorio haitiano a título de amo o propietario, y solamente se reconocerán como haitianos los blancos que formen parte del ejército, los que ejercen funciones públicas y los admitidos en el país antes de la Constitución del 27 de diciembre de 1806. Para el futuro, y después de la publicación de esta revisión constitucional, ningún blanco podrá aspirar a los mismos derechos ni ser empleado, como tampoco adquirir la ciudadanía ni la propiedad de la República. Ese fue un artículo que se mantuvo vigente tanto en espíritu como en la letra hasta 1918 y luego otra vez hasta 1935, que fue abolido definitivamente. Ahora bien, la dominación haitiana de la parte dominicana duró 22 años y solo terminó después que el presidente Boyer fue derrocado en marzo de 1843, pues la Constitución de 1816 no preveía otra forma de transición política como no fuese el golpe de Estado, el magnicidio o la muerte natural del presidente de turno. Boyer fue sustituido por un presidente provisional, Charles era un general también, mulato como él, quien no pudo impedir que los dominicanos se rebelaran en la parte del este de la isla buscando separarse de Haití, aprovechando el vacío político que se produjo después de la caída de un gobierno tan largo. Así que durante todo el año 1843 y principios de 1844, las conspiraciones se sucedieron en una y otra parte de la isla, porque tampoco los haitianos quedaron muy contentos con este gobierno provisional. Y por eso los haitianos buscaron darse un nuevo texto constitucional más liberal que el que había hecho posible la larga dictadura de Jean-Pierre Boyer, y para ello Hérard convocó una asamblea constituyente en octubre de 1843. Esa asamblea constituyente tuvo la declarada intención inicial de crear un sistema político liberal en Haití, cansados de una dictadura de un presidente vitalicio. Y para ello eliminaron la presidencia de la República Vitalicia, establecieron elecciones presidenciales cada 4 años a través de electores escogidos por asambleas primarias en las comunas, prohibieron la reelección presidencial sucesiva, asimilando con ellos varias normas de la Constitución estadounidense.
Estos y otros límites impuestos por los constituyentes al Poder Ejecutivo hicieron que esta Constitución fuese considerada como la más liberal que ha tenido Haití, a pesar de mantener las prohibiciones a los individuos de raza blanca de poseer propiedades en Haití. Fue aprobada el 30 de diciembre de 1843 y sirvió de modelo a los constituyentes dominicanos, casi un año más tarde, cuando después de haber declarado su independencia de Haití, 2 meses después, el 27 de febrero de 1844, decidieron redactar su propia constitución para organizar un nuevo Estado llamado República Dominicana. La separación dominicana de Haití fue el quinto movimiento independentista destinado a cambiar de sistema político en la parte del este de la isla de Santo Domingo. Al crear un Estado republicano viable, en febrero de 1844, los dominicanos consideraron que esta es la verdadera independencia de su país. Esa es la que se celebra allá. Pero hay más todavía, sé que no se me anticipe. A diferencia de las demás colonias iberoamericanas que obtuvieron su independencia luchando contra España, los dominicanos la obtuvieron luchando contra Haití, pues los gobernantes haitianos se resistieron a aceptar la separación y declararon la guerra a los dominicanos. Esta guerra duró 17 años. Durante este periodo, conocido en la historia dominicana como la Primera República, los haitianos invadieron con su ejército el territorio dominicano en 1844, 45, 49 y 56. Y en los años intermedios sostuvieron numerosas escaramuzas en las zonas fronterizas. Haití pasó también por un periodo de intensa inestabilidad política a partir de 1843. Pero desde 1847, Antonio, quedó gobernado bajo un implacable dictador llamado Faustino Zuluk, quien en 1849 se constituyó en emperador, tercer emperador de Haití, luego de sufrir una aplastante derrota del ejército en el territorio dominicano en abril de ese año. A partir de entonces, y hasta su derrocamiento en 1859, Zuluk intentó por todos los medios posibles, militares y diplomáticos, de someter a los dominicanos y unificar nuevamente la isla bajo la bandera haitiana. Las divisiones políticas entre dominicanos favorecían la percepción de Zuluk de que la unificación o la reunificación era posible. Y a pesar de haber derrotado a los haitianos en todas las campañas y haber extendido en todas las campañas, los dominicanos estaban imbuidos en un extendido pesimismo, pues veían que Haití era una potencia militar difícil de mantener a raya, que tarde o temprano iba a lograr vencerlos en el campo de batalla y los dominicanos perderían su independencia. De ahí que, desde los primeros días de la República, los dominicanos estuvieron buscando la protección de una potencia extranjera, ya fuese Francia, Estados Unidos. De ahí que, desde los primeros días de la República, los dominicanos estuvieron buscando la protección de una potencia extranjera, ya fuese Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña o España, y enviaron misiones diplomáticas a cada uno de estos países buscando articular algún tipo de protectorado. Durante todos esos años, Haití y la República Dominicana quedaron convertidas en fichas, por esa razón, del juego de poder de estas potencias. Esto hay que verlo siempre en el contexto general de todo lo que está pasando en el Caribe, anexionismo en Cuba, etcétera, ¿no? Al principio, España se negó a reconocer la independencia dominicana, pensando que podía recuperar también su territorio en Santo Domingo para consolidar su posición en el Caribe, pues para entonces había perdido todas sus colonias y solamente le quedaban las vecinas islas de Cuba y de Puerto Rico. Tanto Francia como Gran Bretaña reconocieron tempranamente la independencia dominicana y nombraron cónsules allí, justamente para contrabalancear a España. Pero Estados Unidos, por razones por temor al famoso gran miedo a Haití, mantuvieron el reconocimiento tanto de la independencia de Haití como de la República Dominicana por bastante tiempo, hasta 1854, en que finalmente los Estados Unidos firmaron con la República Dominicana un tratado de paz, reconocimiento, amistad, comercio, navegación, etcétera, etcétera, similar al que ya había firmado Santo Domingo con Francia y Gran Bretaña. Este tratado
hizo que España reconociera que estaba perdiendo influencia en los asuntos de la isla, y entonces, al año siguiente, España se decidió por reconocer también la independencia dominicana en febrero de 1855. Había una tregua impuesta por todas estas potencias, obligó a mantener la paz entre Haití y República Dominicana durante varios años. Pero esa tregua fue rota en finales del 1855 y principios del 56, cuando los haitianos invadieron nuevamente, pero también fueron derrotados otra vez. Ante las evidencias de la debilidad política y militar de los dominicanos, Soulouque decidió atacar de nuevo un par de años después y comenzó a preparar otra invasión, pero la alta oficialidad del ejército haitiano se rebeló y lo derrocó en enero de 1860, argumentando, y este fue el argumento para derrocar a Soulouque, que el ejército haitiano no quería volver a recibir otra derrota en suelo dominicano, lo cual es una paradoja con lo que está ocurriendo en Santo Domingo, porque los líderes dominicanos no estaban tan convencidos de que podían rechazar una nueva invasión haitiana. Y por ello, en 1859, en abril, se acercaron al gobierno de Madrid y le propusieron la creación de un protectorado español en su antigua colonia de Santo Domingo. Ya había habido el reconocimiento, pues bueno, vamos ahora al protectorado. Las negociaciones dominico-españolas avanzaron rápidamente y en secreto, y culminaron con la reincorporación de Santo Domingo a España, en calidad de provincia de ultramar, no un protectorado, sino una anexión, para convertir a Santo Domingo en una provincia como Cuba y Puerto Rico, con la condición explícita, esa fue entre las varias condiciones, pero esta fue la condición principal, de que la esclavitud, que todavía vigente en Puerto Rico y Cuba, no fuese restituida jamás en suelo dominicano. Así que entre enero del 61 y marzo de ese año, enero y marzo del 61, comenzaron a llegar tropas españolas a Santo Domingo para tomar posesión de la antigua colonia. Y el 18 de marzo, ya con el país ocupado militarmente por las tropas españolas, fue que se proclamó el acto de anexión de la República Dominicana, o sea, la desaparición de la República Dominicana y su conversión en provincia española con los mismos derechos de las demás provincias. Lo que sigue a la anexión a Santo Domingo, España, es la imposición de una dictadura militar muy similar a la que regían entonces las islas de Cuba y Puerto Rico. Los dominicanos resintieron esa dictadura y desde el primer día se lanzaron a la manigua a expresar su resistencia a la dominación española, de la cual se habían emancipado 40 años antes, en 1821. Así que después de varias intentonas fracasadas, finalmente el 16 de agosto de 1863 comenzó la rebelión en gran escala, que se conoce en la historia dominicana como la Guerra de la Restauración, para expulsar a los españoles de la isla. Esa guerra ha sido muy estudiada, tanto en Santo Domingo como en España. Esa, si fuéramos a hacer, a hablar técnicamente, realmente esa fue la guerra de independencia de los dominicanos, que los dominicanos no libraron cuando las demás colonias hispanoamericanas luchaban por su emancipación en la segunda década del siglo XIX. Llegó tarde esa guerra de independencia, pero llegó finalmente. Le costó a España 11.000 bajas, 33 millones de pesos de la época, y culminó con el abandono de Santo Domingo. Produjo aquí en Madrid una tremenda crisis política, como ustedes saben, en las cortes, el gobierno, en fin. Esa guerra estimuló a cubanos y puertorriqueños a iniciar sus propios movimientos independentistas. Y en Cuba fue catalizadora o ejemplo de la gran guerra de independencia, de la gran guerra de los 10 años, que comenzó 3 años después con la derrota española en Santo Domingo. Me he tomado estos minutos describiendo rápidamente ese amplio escenario político en la región para enmarcar los esfuerzos por organizar jurídicamente el Estado dominicano a partir de la separación de Santo Domingo de Haití en el 44, pues la típica división entre liberales y conservadores que dominó la política latinoamericana durante todo el siglo XIX tuvo en Santo Domingo claras expresiones constitucionales e ideológicas derivadas de las experiencias fundacionales de las repúblicas de los Estados Unidos, Francia y Haití. Veamos. Dijimos hace un momento que la experiencia de los diputados dominicanos a la Asamblea Constituyente de Haití en 1843 fue de mucha utilidad
cuando los dominicanos declararon su separación de Haití en febrero de 1844 y decidieron dotar al nuevo Estado de una constitución tanto o más liberal que la haitiana. Esta constitución fue votada en Santo Domingo el 6 de noviembre de 1844. Pero durante los meses previos, la Junta Central Gubernativa, que fungió como gobierno provisional, estuvo regida por un acta de separación publicada el 16 de enero de ese año. Esa acta fue redactada siguiendo el modelo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Existe por lo menos un estudio académico que analiza párrafo por párrafo ambos documentos y señala las coincidencias existentes entre ambos textos, pues hay instancias en que los independentistas dominicanos copiaron casi al pie de la letra el documento norteamericano. Tengo aquí varias páginas mostrando ese sí, pero les voy a citar nada más que uno de esos párrafos. Refiriéndose al derecho de autodeterminación de los pueblos, la Declaración de Independencia norteamericana dice, para que ustedes vean cómo se copiaban estos documentos, dice la Declaración norteamericana: la prudencia aconseja ciertamente que no se cambien por pequeñas causas los gobiernos que cuenten mucho tiempo de existencia, pues la experiencia ha demostrado que los hombres prefieren sufrir mientras sus males sean tolerables, más bien que alterar las leyes a que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones cometidos invariablemente con el mismo objeto revela el designio de oprimir a un pueblo despóticamente, éste está autorizado y se halla en el deber de separarse del gobierno que tal haga, buscando nuevas garantías para su futura dicha y felicidad. Esa es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La dominicana dice: nosotros creemos haber demostrado con una constancia heroica que los males de un gobierno deben sufrirse mientras sean soportables, más bien que hacerse justicia aboliendo las formas. Pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes, continuando al mismo fin, denotan el designio de reducirlo todo al despotismo y a la más absoluta tiranía, toca al sagrado derecho de los pueblos y a su deber sacudir el yugo de semejante gobierno y proveer nuevas garantías, asegurando su estabilidad y su prosperidad futura. Entonces, no hay que abundar más, además ya está estudiado. Como ustedes ven, los constituyentes dominicanos no eran, como ocurría en otras partes de América, ajenos a la tradición política y constitucional norteamericana. Y ello queda claramente consignado en la Declaración de Independencia de la nueva República Dominicana, lo mismo que en su primera Constitución Política de noviembre de 1844, que recibió esas influencias no directamente, sino por vía de la Constitución haitiana de 1843, que utilizaron a la norteamericana como modelo. Tan liberal resultó esa primera Constitución dominicana que el primer presidente de la República, general Pedro Santana, se negó a tomar posesión del cargo con las limitaciones al Poder Ejecutivo que habían sido aprobadas por los primeros constituyentes dominicanos. A Santana y a sus consejeros les parecía poco práctico gobernar un país envuelto en una guerra de supervivencia nacional si el Ejecutivo, encargado además de las Fuerzas Armadas, se veía constreñido por los controles legislativos de la nueva Constitución. Al igual que en la Constitución norteamericana, esos controles garantizaban el orden público, el orden político en la separación de poderes y en un sistema de chequeos recíprocos entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Para obtener los poderes absolutos que Santana creía que necesitaba en este momento de guerra, envió, a ver si esto se parece a algo que ocurre en otras partes de América, envió a la sede de la Asamblea Constituyente un contingente militar que rodeó a los diputados y no los dejó salir del recinto hasta que le agregaran un artículo especial al final del texto constitucional, el famoso artículo 210, que establecía que mientras durara la guerra y no se firmara la paz con Haití, el presidente de la República podía, además, organizar libremente el ejército, movilizar la población y dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Como puede verse, la República Dominicana nació bajo el manto de la dictadura militar, que rechazó la primera constitución liberal que tuvo el país desde antes de su promulgación. En los años siguientes, esta dictadura se hizo tan odiosa que Santana, sintiéndose rechazado, tuvo que renunciar a la presidencia de la República por primera vez en 1849 y fue sustituido por un presidente que todavía era un personaje liberal, que había sido uno de los constituyentes en Haití,
y también en la primera Constitución. Y este apoyó a los opositores de Santa Anna para que celebraran una nueva Asamblea Constituyente que recuperara el texto liberal de 1844 con nuevas garantías y libertades. Esta asamblea comenzó sus trabajos en enero de 1854, estamos hablando ya 10 años después de la independencia. Trabajó durante todo un mes bajo la dirección de un pensador político muy liberal, educado en los Estados Unidos, llamado Benigno Filomeno de Rojas, quien propuso modificaciones a la Constitución del año 44 que acercaran todavía más esta Constitución a la norteamericana. Por ejemplo, el Senado fue investido de mayores poderes, entre ellos la capacidad de otorgar los ascensos militares, movilizar las Fuerzas Armadas en cualquier momento, que hasta entonces había sido una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. Eliminaron el artículo 210, crearon el cargo de vicepresidente de la República, reorganizaron el régimen municipal para darle mayores poderes a los ayuntamientos. Promulgaron esta Constitución en febrero de 1854. Pero Santa Anna volvía al poder y esta Constitución no fue tampoco de su agrado. Él venía ya para un segundo periodo. Antes de tomar posesión, exigió que le restituyeran los poderes al Ejecutivo, cosa que ocurrió inmediatamente porque volvió a presionar militarmente al Senado. Y debilitado el Senado por esta maniobra, Santa Anna ejerció gran presión sobre el Congreso Nacional para que dictara un decreto que le restituyera los poderes que le otorgaba el antiguo artículo 210. Al medir la debilidad del Congreso ante la fuerza militar, Santa Anna entonces convocó nuevamente al Senado y a la Cámara de Representantes para que se reunieran en noviembre de 1854, meses después, y discutieran la conveniencia de elaborar una nueva Constitución que garantizara, según él, la seguridad y la estabilidad del país. Atemorizados por las amenazas vertidas por Santa Anna en una locución al respecto, sus agentes en el Congreso produjeron un texto constitucional nuevo que se hizo famoso en la historia dominicana, todo el siglo XIX, por el despotismo que contenía tanto el espíritu como sus cláusulas. Por ejemplo, las libertades fundamentales quedaron fuera de la Constitución, al ser regidas por leyes especiales que podían modificarse a conveniencia de cláusulas. Por ejemplo, las libertades fundamentales quedaron fuera de la Constitución, al ser regidas por leyes especiales que podían modificarse a conveniencia del gobierno de turno. El Congreso, que hasta entonces había sido bicameral y con más de 30 representantes, quedó reducido a un Senado consultor de 7 miembros, con atribuciones legislativas, judiciales y consultivas, que estos 7 miembros podían ser reelegidos indefinidamente y debían reunirse nada más que 3 meses al año. Durante todo el otro resto del año eran nada más que consultores del presidente de la República. Muy bien. En fin, esta Constitución fue contestada, me dicen que me quedan 5 minutos, voy a hablarles muy rápidamente, de nuevo en medio de una revolución que lanzaron los liberales de las zonas tabacaleras del país, porque la dictadura que se montó fue intolerable. Y entonces estos revolucionarios llamaron a una nueva asamblea constituyente, encabezada de nuevo por Benigno Filomeno de Rojas, y se reunieron en un pueblito llamado Moca, y produjeron una constitución calcada, que reproducía mucho la Constitución del 54, pero en este caso todavía más, que seguía más cercanamente el texto constitucional norteamericano. Lo interesante de esta Constitución, que se llama la Constitución de Moca de 1858, que sirvió de marco político para todos los gobiernos liberales que hubo en el siglo XIX, en tanto que la del 54 servía para las dictaduras. Esta Constitución, lo importante que tiene son los debates, porque imagínense ustedes, en un país tan pequeño, casi despoblado, pero que no tenía vías de comunicación, uno de los debates más fértiles que hay en esos momentos, por estos hombres influidos por los debates de los federalistas, es si se adoptaba un régimen federal o un régimen centralista en la República Dominicana en 1858. Así que voy a cerrar diciéndole lo siguiente.
los españoles, como dijimos, fueron expulsados en 1865. A partir de 1865 hasta 1879, la República Dominicana entra en una vorágine de revoluciones, golpes de Estado, pronunciamientos, cuartelazos, que producen 14 gobiernos y 21 levantamientos revolucionarios, liberales y conservadores. Los liberales atrincherados en el norte, amparados por una economía tabacalera, una sociedad de clase media rural, de productores sin un líder central, eran defensores de los principios democráticos, y en el sur una economía ganadera y explotadora de caobas, de latifundistas, con un solo gran caudillo que era Buenaventura Báez. Cuando los liberales tomaban el poder, fíjense bien, son 14 gobiernos, son 21 gobiernos en 14 años, perdón. Cuando los liberales tomaban el poder, inmediatamente imponían la Constitución de 1854 con su Senado. Cuando los conservadores tomaban el poder. Cuando los liberales tomaban el poder, inmediatamente ponían en vigor la Constitución de Moca, según el patrón norteamericano. Eso se mantuvo hasta 1879, en que finalmente los liberales tomaron el poder definitivamente y lo mantuvieron hasta 1899. Pero ya esa es otra historia. En síntesis, lo que quiero decir es que la República Dominicana, a diferencia de otros países de Iberoamérica, le tomó casi 50 años resolver el problema de su organización política después de la emancipación. Y esto creo que nos da una excepción que nos permite reflexionar de manera comparada con otros procesos en América Latina. Gracias.